Somos estudiantes del Tecnológico del Istmo y hoy en este video vamos a presentar un pequeño tutorial acerca de cómo crear figuras y líneas en SVG. Al igual que traslación, rotación y escalamiento. Al igual que mejoramiento de figuras en polígono. Todo esto será presentado por su servidor, Brian García Gutiérrez. Benjamín Alberto García Jiménez. Jennifer Miguel. Esperemos que este video sirva para un mejor aprendizaje del lenguaje SVG. Hola, mi nombre es Brian García Gutiérrez y en este video vamos a presentar la creación de figuras simples en SVG. Ahora, para iniciar con eso, vamos a crear el archivo común que lo llamaremos plantilla. ¿Por qué? Ya que durante el resto del video estas figuras o representaciones de los mismos códigos se usarán el resto de mis compañeros para presentar sus respectivos temas. Ahora, siguiendo con esto, llamémosle al archivo plantilla.svg y como estamos en Visual Studio Code, automáticamente se generará el archivo correspondiente. Ahora, para iniciar con la creación de esta plantilla o de las figuras, necesitamos un fondo común, pero al ser un poco complejo, solo lo copiaremos y pegaremos de cualquier página. En mi caso, ya está hecho directamente. Una plantilla o un fondo de 350 y de 270 que esté 100% blanco. Pero si son observadores, verán que en el inicio del SVG nos muestra un error. Eso es que el programa actualmente no tiene un cierre. Para eso simplemente vamos a agregarle los iteradores, diagonal, SVG y automáticamente le damos un cierre. Ahora, para iniciar con la creación de figuras, vamos a iniciar con la más simple, la cual es la creación de líneas. Para eso simplemente vamos a crear los iteradores mayor y menor que, y en medio vamos a escribir el comando line. Como estamos en Visual Studio, algunas veces o dependiendo de sus extensiones nos va a mostrar el comando completo. Le damos clic en line y automáticamente nos muestra los comandos que debemos ponerle para la creación y representación de una línea recta. Pero para eso necesitamos comprender el plano cartesiano de la pantalla y del fondo que hemos relacionado. Como lo hemos hecho un poco pequeño, vamos a configurarla para que en X1 tenga 20 para que aparezca un poco más centrado y que termine en 180. Ahora en Y1 pongámosle de coordenadas 20 y que nos termine igual en 20. Ahora, algo curioso que tenemos que ver de Visual Studio Code es que al iniciar guardar tenemos una manera de previsualizar estos comandos. Le damos clic derecho en Open With y Imagen Preview. Esperamos y nos da, un fondo blanco. Pero ¿qué es lo que representa? Pues el fondo que hemos creado y la línea que actualmente existe. Pero como vemos que predeterminado da el color blanco. Ahora, ¿cómo le cambiamos de color? Pues le damos espacio y con el comando stroke que automáticamente nos pone, vamos a escribirle black, que es el color negro. Y después de eso, para resaltar un poco más, vamos a darle el stroke width.
Para recalcar un poco más los bordes, le vamos a poner un 4, que ese sí sería el número de bordes contables. Lo guardamos y en la previsualización nos muestra esta línea recta que hemos creado. Así igualmente, si jugamos un poco con las coordenadas, por ejemplo, le ponemos 200 y lo guardamos, nos mostrará una línea en vertical, bueno, en diagonal para abajo, pero como esto nos utiliza mucho espacio para una simple línea, simplemente lo dejamos en 20. Ahora, una vez que entendamos el comando de la línea, pasemos a algo más complejo, que es la creación de un rectángulo. Para esto, para su inicio, pues como siempre todo en SVG, iteradores menor y mayor que, pero en esta vez pongamos el comando rec, que bueno, aunque le damos autocompletar, no nos muestra mucho, ya que debemos autocompletarlo por nosotros mismos, iniciando por las coordenadas donde inicia x1 igual a, vamos a ver, le pongamos 20, que como siempre iniciamos con dobles comillas, y en este le vamos a poner 20, y en el y1, a ver, para hacerlo un poco más centrado, vamos a ponerlo igual, doble comilla, y le damos el comando, bueno, la ubicación 50. Pero esto no nos crea un rectángulo en sí, ya que para eso tenemos que darle el grosor y la anchura. ¿Cómo? Pues con el comando width height, bueno, width automáticamente nos pone, y para su grosor vamos a ponerle 120 para que sea un cuadrado enorme. Y para la anchura utilizamos el comando height, que muchas veces incluso nos lo autocompleta dando enter. Para eso vamos a hacer uno de 60. Lo guardamos, pero como siempre en previsualización, bueno, solo nos muestra un pequeño rectángulo, pero directo en la esquina. Vemos este pequeño rectángulo negro que incluso cubre la línea. Ahora, ¿cómo mejoramos esto? Pues quitándole las iteraciones x1 y y1 y dejando simplemente en x. ¿Por qué lo hice en un inicio? Bueno, error y confusión de un simple programador. Lo volvemos a guardar y volvemos a previsualizar, y aquí está un pequeño rectángulo al lado de nuestra línea. Pero para hacerlo directamente un cuadrado pequeño, vamos a cambiarlo para que el width y el height sean lo mismo. En este caso nos va a dar un pequeño cuadrado negro en forma, un pequeño cuadrado negro perfecto. Ahora, para mejorar un poco esto, vamos a cambiarle de color. Ahora, ¿cómo es que lo podemos cambiar de color? Pues nada más con el comando stroke, como siempre. Y ahora le pongamos green. Y bueno, automáticamente nos lo sugiere el Visual Studio. Lo guardamos y bueno, vemos que tiene un borde verde. Pero ahora, ¿cómo queremos rellenar nuestro cuadrado? Bueno, pues con un simple comando que se llama fill, que para los que sepan inglés significa llenar. Ahora, para hacerlo nada más es fill igual doble comilla y vamos a ponerle un color normal, red o rojo. Lo ponemos control S en previsualizar y vemos un cuadrado rojo con bordes, acerquémoslo un poco, bordes verdes. Ahora, ya que hemos visto así la creación de una línea y una recta, vamos a hacer la creación de un círculo simple. Ahora, ¿cómo es? Pues bueno, si tienen un poco de percepción, verán que los comandos simplemente, abrimos y cerramos llaves, y ahora
el comando será pues simplemente círculo en inglés, circle. Y pues pongámosle las coordenadas que serían, bueno, para eso nada más el inicio y el fin. Vamos a ponerle cx de iniciando círculo igual a, pensemos un poco dónde estaría, y le pongamos calcular en, iniciando con doble punto, 250. Y ahora para el siguiente sería cy igual a, vamos a ponerle, un momento, 80, que termine en los 80. Pero algo curioso del círculo es que tendría que dar una circunferencia de alto, ancho y su circunferencia o radio, que sería, bueno, que en este video lo representaremos como R igual doble comilla 40. Ahora vamos a guardarlo y en la previsualización nos mostrará un círculo rojo enorme justo al lado de nuestro cuadrado. Para cambiar pues obviamente el color, nada más con el comando fill y le pongamos algo de, pongámosle un color amarillo, yellow, que automáticamente nos lo completa. Y vemos directamente cómo cambió nuestro pequeño círculo. Y bueno, con el avanzar de este video nos hemos dado cuenta de que muchas figuras están hechos así por puro instinto. Crear el círculo, la recta o el rectángulo y la línea es básicamente simple, nada más una línea, ubicar sus coordenadas donde se quiere presentar, y si lo queremos decorar yendo un borde o rellenando, o incluso un borde y relleno de diferente color. Pero pasemos a los dos últimos temas, los cuales serán una elipse común. Esto es un poco más complejo que el propio círculo. Pues, iniciamos, pero en vez de círculo vamos a poner elipse. Déjenme recordar, así, doble L. Y automáticamente nos lo presenta. Nos lo representa y autocompleta la aplicación de Visual Studio Code con, las líneas ahí donde inicia. Pero para eso les vamos a modificar un poco entre RX y RY, que sería, donde se crearía. Vamos a reducir un poco porque si es demasiado, vamos a ponerlo en 60 y en 30 para que se logre apreciar. Pero para eso tenemos que poner un indicativo más, que es su circunferencia. Para eso solo representaremos como CX igual, abrimos comillas y vamos a pensar un número que sería 100, para que pues se aprecie un poco más. Y después de esto pondremos CY igual a doble comilla y le pongamos 180 para representar un poco más, o para que se vea claramente cómo se crea el círculo. Ahora veamos en previsualización y vemos aquí una pequeña elipse negra. Y como siempre, si queremos rellenarla o hacerle un borde, pues solo copiamos el rellenado y el borde. Control C, Control V. Y vemos claramente cómo se representa. Bueno, aquí solo le vamos a cambiar por un color azul. Guardamos los cambios
y vemos directamente. Vamos a acercar un poco a la elipse, una elipse representada ahí que se puede ver claramente achatada en los polos de arriba y con un borde color azulado. Ahora, algo un poco más complejo, pero a la vez más útiles, son las funciones o las líneas curviadas, mayormente llamadas curvas de Bézier o PAT. ¿Por qué PAT? Bueno, porque simplemente esto sería pues el comando que siempre usan en cualquier tipo. Como siempre, iniciamos con abrimos llaves. Ahora, nada más escribimos PAT, PATH, y automáticamente nos pone una sugerencia que sería el inicio. Pero para esto, pues sería casi como el de la línea, pero un poco más complejo, ya que tenemos que darle un inicio, un punto de curva y un final donde se transmite la curva. Ahora, para esto, pues simplemente, algo más complejo, ya que tenemos que ponerle todas las coordenadas, vamos a iniciar con la ubicación de ciertas coordenadas. Ahora, representaremos estas coordenadas como inicio M, pero este debe ser un inicio, así que vamos a poner como coordenadas de inicio algo más centrado, que sería 20 y 40, y nos lo representaría muy bien el Visual Studio con diferentes números expresivos. Ahora vamos a ponerle la C de continuidad. ¿Qué es lo que representaría esto? Bueno, si leemos estas etiquetas que nos pone el Visual Studio Code, pues sería los cambios que sufriría nuestra línea al crearse, doblarse y estirarse, y expresando los puntos en donde queremos que se modificara dicha línea. Por ejemplo, ahora vamos con la de 80 y 200 para que iniciara se modificara en este punto. Ahora agregamos un punto 240, porque ya va a tapar un poco más las anteriores. Ahora modificamos otro punto que será en 140 y 280. Ahí es donde cambiará. Veremos así una línea ondulada. Y por último, una coma para representar la salida. Y por último sería el final, o donde termina, que vamos a hacer que termine en 200, y 240, que básicamente terminará en el mismo punto, pero ya en un lugar muy avanzado. Como ya hemos visto, esto no siempre significa que se represente mucho o que se represente directamente en nuestra plantilla. Así que vamos a poner, como siempre, el stroke, un momento, que hemos puesto acá. Vamos a ponerle un toque de púrpura. No se autocompleta. Pero en fill, que es el rellenado, no lo vamos a poner. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Le damos guardar y en automático nos muestra pues unos semicírculos con una delgada línea color púrpura. Apenas si se nota. Es por eso que está muy mal representado. Ahora, ¿cómo podemos cambiar esta parte? Pues simplemente borrando el color y escribiéndole none o none, como se representaría aquí. Pero como siempre nos quedaría muy delgada esa línea, así que solo quedaría rellenar o
representar la línea más gruesa con el stroke, bueno, stroke width. Y ahí está, hasta lo último. Ahora, pongámosle cualquier número para que sea bien representado. Yo le voy a poner 4. Guardamos y mostramos. Y ahí vemos una línea o curva de Bézier perfectamente representada. Y para finalizar vamos a crear un polígono regular completo. ¿Qué sería un polígono regular completo? Pues simplemente crearemos un triángulo porque nos resultaría más sencillo comprender estos puntos. Ahora, ¿cómo hacerlo o cómo sugerirlo? Bueno, pues como siempre en el lenguaje es un poco más intuitivo, ya que el comando para eso sería polygon. Automáticamente nos pone los puntos donde queremos usarlo. Ahora, imaginemos o bueno, intentemos representar esos polígonos en una esquinita de nuestra pantalla. Vamos por el 250, o bueno, un inicio en 250 y después le seguimos en continuidad. Ahora, durante esto vamos a ponerle una coma que 250 será su inicio y vamos a ver cómo se desarrollará en, en 150 y 300. Esto quiere decir que digamos un adelantar y mostraremos pues una diagonal. Después de esto vamos con 200 y 200, que si vemos principalmente nos saldrá que continuará en un punto un poco más lejano, digamos 50 píxeles más que del inicio, que bueno, queda la siguiente coordenada, y vamos a terminar en el 200. ¿Por qué en una coordenada un poco menor? Bueno, ya que se representará un poco de desfase o desvío para representar este polígono. Bueno, un poco de arreglo por parte de la misma red. Ahora, para hacerlo, nada más rellenaremos un poco con el color naranja, que se llama aquí orange. Guardamos, control S, y vemos directamente un pequeño triángulo que este color naranja, bueno, un poco pálido, y que nos representaría muy bien a qué son los polígonos perfectos, ya que son fáciles de crear simplemente teniendo una buena visión espacial de lo que queremos hacer. Y con esto hemos terminado esta primera explicación acerca de la creación de figuras y polígonos. Los dejo con la siguiente explicación de mis compañeros. Eh, Hola, buenas, me presento, soy el alumno García Jiménez Benjamín Alberto y hoy les voy a explicar este pequeño código que ya mi compañero ya se les explicó un poco en el anterior video, pero pues vamos a dar un pequeño repaso rápido. Básicamente aquí es donde empezamos en el SVG, que es el WIR 400 GI 300. Es básicamente el tamaño que estamos ocupando, que es básicamente la pantalla de cuánto va a medir, que es 400 por 300. Y bueno, el style del background, que es básicamente el estilo que estamos utilizando, que es el gris, para que se muestren las imágenes. Bueno, empezamos con esta pequeña explicación con línea, que la línea line es 20, x1 que es 20, y es 20, x2 es 180 y y2 es 20. Estamos utilizando el color que es black, que en este caso es negro. El rectángulo lo que mide es que es de 20, que es el alto, y 50, que es el ancho. Y ya lo que es el weight 120, height 60, que es básicamente que estamos, donde está puesto el rectángulo, en qué parte se encuentra el rectángulo que estamos utilizando, que es desde el 120 hasta el 60. Es de un color verde, un verde bajo, por así decirlo. El stroke, que es básicamente la línea del rectángulo que nos está mostrando, que es un verde más
un verde normal, para que se pueda mostrar que es básicamente esto, la línea. Y bueno, el círculo tiene de 250, 80 y un radio de 40. En este caso, si yo quiero que, para lo que venimos, que les voy a explicar es básicamente, si yo quiero cambiar el tamaño del círculo para que el círculo se vea más grande, pues básicamente nada más es quitarle el radio. Vamos a poner, bueno, no quitarle, sino que básicamente le vamos a cambiar el radio, que pasó de 40 a 60. Y así el radio se muestra que es el radio, gracias a que cambiamos el radio, el círculo se hace mucho más grande. Regresémoslo a 40. Bueno, ahora seguimos con la elipse, que vendría siendo esta figura, que es como un óvalo, más o menos. Si yo quiero cambiar la dirección de la élipse, ya sea en el CX, básicamente, lo quiero poner 200, lo muevo a la derecha, que es un 200. A 500 ya no aparece, pero bueno, porque pues básicamente si yo quiero poner, como aquí les pongo 500, pues lastimosamente no aparece, ya que solo podemos utilizar de 400, que es la medida que estamos utilizando con el rectángulo. Si yo digo con que el que estamos utilizando para la pantalla que está detrás de las figuras, si yo le pongo 400, sí, todavía se puede llegar a mostrar, pero ya después de 500 ya no. Y pues lo mismo, si yo quiero cambiar el radio, lo puedo hacer un poco más grande, por así decirlo. Y básicamente eso. Ahora, sigamos con la otra. Es si yo quiero que una figura tenga animación. Bueno, vamos a hacer esto primero. Que yo quiero hacer que el rectángulo, que el triángulo tenga animación. Bueno, vamos a poner este código, que empezamos desde acá. A ver. Ujú. Utilizamos que es el animate transform, que es así. Animate, uh-huh. Animate transform, animate transform, para empezar. Ahora sí, animate transform. Seguimos con attribute name, que en este caso es transform, lo que queremos utilizar, el attribute name, que es transform, no sé por qué se vino acá, perdón, espérame, transform, animate transform, perdón, voy a mover esto un poco por acá. Este era la curva de Bézier, perdón, voy a ponerlo otra vez con curva, ya. Bueno, vamos a mover esto para acá. Seguimos ahora con el siguiente, que es attribute. Ahora es attribute type, el tipo de atributo que queremos utilizar, que en este caso es, bueno, yo voy a utilizar se tiene que venir todos con el igual, que es el attribute time XML. Vamos a ponerle XML. Ajá, ahora seguimos con type, que es el tipo que estamos utilizando, que lo que haremos es que tenga animación, así que una animación que lo que haga es que gire. Rotate, le vamos a poner rotate. Rotate. Ahora from, que es básicamente donde quiero que yo gire el triángulo, donde quiero que yo gire. El from es básicamente en donde se encuentra ese triángulo. Pues entonces vamos a poner from 0, 250, 183. Como yo quiero que el triángulo gire ahí mismo en su zona, pues le ponemos esto, que es básicamente donde se encuentra el triángulo ahora mismo. Yo quiero que gire ahí mismo. Ahora seguimos con el to. Ajá, seguimos con el to, que es de 360. Mi triángulo quiero que gire en 360 grados. Es lo que quiero que haga mi triángulo. Ajá. Ajá, 250, básicamente es en dónde se va a encontrar ese triángulo, y como ya les dije, que gire ahí mismo, 183. Ajá.
Ahora dure, que lo que queremos que dure la animación de girar, que yo quiero que dure unos 3 segundos, es lo que quiero que haga. Ajá, que yo quiero que dure unos 3 segundos. Ajá. Y ahora quiero poner este que se llama repeat, ajá, repeat count, ajá, count, que lo que hace esto es que, bueno, es básicamente el repeat count, es las veces que se va a repetir la animación. Por ejemplo, yo quiero que se repita indefinite, que es básicamente que se va a repetir indefinidamente el círculo. ¿Cuántas veces se va a girar? Pues indefinidamente. Sigamos con el, para terminar, polígono. Uh-huh. Y ya básicamente esto es lo que hace que el triángulo va a estar girando. Y bueno, si yo quiero que el triángulo nada más haga 3 vueltas, nada más es básicamente quitar esto, ponerle un 3 y hay que esperarnos un momentito. Ya, ahí dio la primera, ahí va a dar la segunda. Bueno, a ver, vamos a ver. Básicamente nada más es quitar esto y poner, ahí va a dar la primera, la segunda y ya, básicamente ya dio la tercera. Básicamente lo que hizo fue girar 3 veces. Yo, por ejemplo, quiero que dure más de 3 segundos, básicamente hago esto. Es para que tenga una mayor duración a la hora de girar, que es básicamente, bueno, no una mayor duración, sino que básicamente lo que va a hacer es que es cuánto va a tardar en dar las vueltas. Aquí mismo ya dio en 6 segundos, fue lo que tardó un poquito y en dar su vuelta completa. Y bueno, pues eso sería todo por mí. Muchas gracias por escuchar y les paso con mi compañera que les va a explicar el siguiente tema. Hola, mi nombre es Jennifer Miguel Jiménez y a mí me tocó el tema sobre renderizado y estilo de los objetos. Bueno, en este tema les voy a explicar sobre los estilos de los objetos. Bueno, voy a iniciar con este código. Como podemos observar, tenemos las líneas y tenemos el rectángulo, el círculo, el elipse, el polígono y la curva de Bézier. Ahora lo que vamos a hacer es modificar el código. Ahora verán lo que voy a hacer. Bueno, en el primer paso nos centramos en donde dice la línea y ahí vamos a agregar, nada más vamos a escribir y vamos a agregar el stroke de Sharray igual a 8.4. ¿Ok? Le damos control S y podemos ver la figura. Ajá, la primera figura que son las líneas cortaditas. Bueno, hicimos el primer paso, ahora en el segundo es el rectángulo. Ok, bueno, en el rectángulo solo vamos a acá hacer lo mismo y también vamos a hacer el agregar. Bueno, y acá en ese paso vamos a agregar el opacity igual, entre comillas, 0.7 y lo anotamos. Ok, después de anotarlo vamos a ver la figura.
ok, y damos control S nuevamente y aquí obtenemos el rectángulo un poquito más opaco. Ok, ahora vámonos con el tercer paso, que es el círculo. Le cambiamos el número, aquí es 2, ahora le vamos a agregar el 5. Y luego vamos nuevamente con el control S para ver la figura. Y aquí tienen la figura del círculo un poquito más grueso a su alrededor. Ajá, ahora vámonos en el elipse. En el elipse continuamos y vamos a hacer lo mismo, nada más vamos a cambiar. Y aquí agregamos el stroke dash right, que es igual a, entre comillas, 0,5 entre comillas, ok, ponemos todo eso, ok, ajá. Después vamos a darle control S y aquí obtenemos las figuritas. Las figuritas, como pueden ver, estos son los cambios que se hacen con la modificación del código. Bueno, y vámonos al polígono. Del polígono. Aquí pues ya no hacemos nada, nada más es cambiarle el color de dark orange y lo cambiamos por el color de brown. Ajá, ok. Después de que anotemos el color, ahora le damos nuevamente a control S y ahí pueden ver el dibujito, las modificaciones que se hacen al cambiarle el color. Y en el último, como último punto, tenemos la curva de Bézier. Esto no se modifica ni se cambia nada, así prácticamente queda como podemos ver. Esto no se hace ninguna modificación, es igual a la línea y así se queda. Nada más hicimos modificaciones de la línea, del rectángulo, del círculo, del elipse y del polígono. Y eso sería todo y en las figuras que les di a observar, esas fueron las modificaciones que se hicieron. Y esto sería todo de mi parte y muchísimas gracias.